Assalamu alaikum. Muy bien, vamos como siempre a dar nuestro tiempo de gracia para las personas que se unan. Assalamu alaikum wa rahmatullah, wa alaikum salam. Asumo que me tenéis que estar escuchando, entre comillas, a la perfección. Assalamu alaikum. Si creéis que hay gente a la que le pueda interesar, compartid este directo. Vale, muy bien, Assalamu alaikum. Estupendo. Voy a empezar porque si no luego la versión grabada. Mohamed Dri, si hay plazo para finalizar el curso de Adam Academia. No, ves a tu ritmo, ¿vale? O sea, la idea es que lo hagas en el plazo que se te da, pero nadie te va a perseguir. Al menos no ahora. Vale. Voy a empezar ya porque no quiero que sea. Es decir, la grabación, el vídeo grabado, no quiero que luego queden ahí 5 minutos vacíos al principio. Así que tengo que pediros que en estos directos seáis lo más puntuales posibles por la grabación posterior. Porque luego no voy a editar el vídeo y recortarlo, si no eso me supondría un montón de trabajo. Muy bien, compartid el directo en la medida de lo posible. Yo voy a empezar. Muy bien, en este directo, la verdad que es un tema que me lleva rondando la cabeza desde hace tiempo, porque cuando leo libros sobre un tema, naturalmente me es inevitable pensar en qué cosas podrían ser cuestionables, ¿no? Desde una perspectiva del din, y eso afectaría, por ejemplo, a este tema. Lo mismo se puede tratar en relación a la ciencia en general o en relación a la psicología, por ejemplo. Sería interesante tratar este tema, aunque lo de hoy tocará una parte de eso. Es decir, cuando leemos libros sobre psicología, sobre ciencia, sobre otros temas, interesantemente en el Islam no tenemos este rechazo a las cosas, incluso si están producidas en algunos casos por personas con otra visión del mundo. Personas que no son musulmanas, no tenemos un rechazo automático por esa razón, pero eso no quita que uno no tenga que ser crítico, ¿vale? Y una de las cosas que me preocupa a mí y de muchos musulmanes hoy en día es lo poco críticos que somos. A la persona se le mete en la facultad, yo qué sé, de psicología, y esa persona. Y lo mismo cuando vas a estudiar el Islam y te vas a Arabia Saudí o te vas a Mauritania, lo mismo. Es decir, esa persona acepta todos los puntos de vista que se le dan. Cuando tienes que pensar que esa institución, y no solo esa institución, sino esa escuela de pensamiento general, es un producto, al final, de una época, de un lugar, de una historia, de una civilización específica, con unos puntos de vista. Entonces yo lo que quería es un poco hacer esa reflexión. Voy a hacer una reflexión corta del Corán, o sea, tratar el tema muy breve, reflexión corta del Corán, inshallah, dar espacio para preguntas. Muy bien, de lo que voy a hablar es de la espiritualidad moderna, ¿vale? Hoy en día hay mucha gente que dice, yo soy espiritual pero no religioso, soy espiritual sin Dios, espiritual pero no religión, espiritualidad sin dogmas. ¿Cómo sería lo otro? Soy bueno sin necesidad de Dios, soy bueno sin religión. Es decir, ahora se ha puesto de moda esto. Y quieras o no, es la razón por la que trato este tema así es porque veo que muchos musulmanes leen estas cosas, lo cual es genial, que uno se cultive,
Pero ¿qué ocurre? Empiezan a usar estas palabras. Empiezan a decirte, pero bueno, yo ya sé que no rezo o tal, pero soy bueno o tal. O sea, ya lo has separado, lo espiritual de lo moral. Y eso no lo has aprendido del Corán, definitivamente. Lo has aprendido de unos materiales que llenan muchas estanterías hoy en día y que tienen muchas cosas beneficiosas. Pero tú no tienes que cancelar tu lado crítico. No sé si me estoy explicando. Entonces quiero trazar un poco la genealogía de las ideas hasta llegar a estos libros de autoayuda o de espiritualidad que se han puesto de moda hoy en día, ¿vale? Que en todas las librerías tú te vas a la casa del libro y hay una sección entera. Y si es una biblioteca grande o una librería grande, la sección es muy grande, ¿vale? O sea, esto hoy en día es mucho. Se están produciendo muchos libros y mucho material. Vale, quiero primero que entendamos toda esta autoayuda y este tipo de material sobre espiritualidad, vamos a decirlo así, está dirigido a un público de hoy en día, por ejemplo, aquí en Europa, pues en Europa es un público europeo o un público occidental en general, que por nuestra propia cultura ya tenemos una serie de ideas en la cabeza y una serie de cosas en la cabeza. Y las personas que generan estos libros, y por aquello que hacen de bueno, les aplaudo, por supuesto, no vienen de una burbuja, ¿vale? Eso es lo que quiero que entendamos. Las personas no salen de una burbuja. Las personas son el producto de una cultura, de una historia. Y esa cultura es el producto de una historia, de esa nación o de esa geografía. Entonces, el mundo actual, ¿vale? O el mundo moderno, podríamos decir así, en cierto modo, tal y como se desarrolla el pensamiento actual, ¿no? La ilustración, todo eso se desarrolla siglo XVII, siglo XVIII. O sea, la era en la que vivimos hoy en día es una era muy diferente a las eras anteriores, ¿no? Que es la era moderna. Y en muchos casos lo que quiero que entendáis es que tenemos unos puntos de vista específicos. Decimos cosas como que la Iglesia tiene que estar separada del Estado. Decimos cosas como que no necesito la religión para ser buena persona. Decimos cosas como que lo más importante es el ser humano y los derechos humanos. Es decir, y esta serie de cosas no vienen de la nada, ¿vale? Esencialmente nuestra visión del mundo y gran parte del pensamiento occidental moderno es una reacción al cristianismo medieval. Y quiero que entendáis que en el cristianismo medieval, y digo porque hay muchos tipos de cristianismo, ¿vale? Hay un tono muy distinto en el cristianismo oriental del occidental, y hay un tono muy distinto en la forma que prevaleció de cristianismo en Europa. Es esencialmente un tipo de cristianismo que rechaza el cuerpo, rechaza el placer y rechaza lo mundano. Y la progresión espiritual es a través del castigo casi al cuerpo, ¿vale? No digo que eso sea el evangelio, ni digo que esto sea la visión de todos los cristianos, especialmente hoy en día, ni siquiera de los católicos, ¿vale? Pero quiero que se entienda que en la Europa medieval hay un tono muy claro de rechazo al mundo, podríamos decir un poco extremo, ¿vale? Y esto produce una reacción. Entonces quiero que entendáis que toda la ilustración y todo el renacimiento es una celebración de nuestro legado grecorromano, en contraposición en muchos casos a este rollo cristiano. Insisto, cristiano no digo Cristo, ¿vale? Digo cristiano, el cristianismo medieval, de castigar el cuerpo, ¿no? Y en gran medida, fijaos, esta obsesión, este rechazo hacia el cuerpo y subrayar solo el alma, es sustituido por la reacción opuesta. ¿Cuál es la reacción opuesta? Rechazo al alma. Y una entrega, en cierto modo, o casi divinización de los deseos humanos. Se empieza a dibujar mucho desnudo, a celebrar el cuerpo humano, a celebrar estas cosas que el cristianismo nos había privado, ¿no? Si os fijáis, el europeo suele decir cosas como la religión ha privado tal, la religión tal, ¿vale? Y eso es de origen europeo, realmente no es la religión, es la religión que nosotros teníamos. Entonces, en nuestra memoria colectiva tenemos este choque, ¿no? Entonces, este abrazar de las emociones humanas y las inclinaciones humanas y el ego, en cierto modo, es una respuesta, digamos, a una forma de religión que también era desequilibrada.
Entonces os fijaréis que se subraya mucho, ¿vale? El ser humano, ¿vale? De hecho, una de las formas de pensamiento que se desarrolla es el humanismo, ¿vale? Es una forma, es casi un cristianismo ateo, ¿vale? Todos los valores del cristianismo, pero todo alrededor del ser humano, no alrededor de una divinidad o algo. Es decir, quiero que veáis este cambio de paradigma, ¿vale? Y este es el cambio de paradigma en el mundo moderno. Es un mundo más materialista, donde lo más importante es nuestro bienestar material, el bienestar material del ser humano, el valor del ser humano, la centralidad del ser humano y de sus placeres carnales y de estas cosas que la religión nos ha privado y librarnos de la religión, ¿vale? Entonces, las formas de pensar que van a surgir en la era moderna no vienen de la nada, ni vienen de la objetividad de la razón humana. Son una reacción a un contexto histórico determinado. Estamos atados a esa reacción histórica, ¿vale? Esa es la condición del ser humano. Cuando alguien se cree que está fuera de estas ataduras del tiempo y el espacio, estás flipando, ¿vale? Es decir, una de las cosas buenas de ser crítico es criticar tus puntos de vista y saber ponerlos en el contexto. Pero quiero que entendáis que hay un desequilibrio en el mundo actual que enfatiza lo material. Vale, muy bien, ¿cuál ha sido la consecuencia de esto? Bueno, que hemos salido de esa existencia en la que servíamos a Dios y todo esto, de una manera cuestionable, por supuesto, nadie lo va a negar, y ahora nuestra existencia, digamos, es totalmente entonces, digamos, una persona podríamos decir, ahora tenemos esta postura de que las personas no tienen un propósito más allá de lo material. En otras palabras, somos sofisticadas máquinas, puramente materiales, ¿vale? Todo este rollo de la religión, de Dios, del castigo al cuerpo, fuera. Ahora somos algo totalmente material, somos una montaña de átomos. Claro, esto conlleva un problema para el ser humano moderno. Tenemos una vida materialmente más cómoda, pero a la vez tenemos un vacío existencial, ¿vale? Nos falta un rumbo en la vida. Ya no tenemos un origen lógico, o sea, con propósito, se nos creó con un propósito y tenemos una meta, un propósito. De repente estamos sin propósito, estamos flotando en el universo. Y esto en la práctica repercute en que muchas de las herramientas que teníamos para lidiar con las dificultades de la vida ya no las tenemos. Es decir, nos guste o no la religión, en este caso incluyendo al cristianismo medieval incluso, nos proporcionaba unas herramientas para lidiar con la muerte, para lidiar con el sufrimiento. Veréis que al ser humano moderno le resulta su peor problema para creer en Dios es por qué existe sufrimiento. Claro, llama la atención porque a lo largo de la historia el sufrimiento era mucho peor. Es decir, es gracioso en cierto modo que en el mundo occidental, digamos, que vivimos, tenemos esperanzas de vida muy largas y una vida cómoda materialmente. No paramos de decir esto, si Dios existe, ¿por qué hay sufrimiento? Y a lo largo de la historia la gente tenía esperanzas de vida de 30 años. La gente tenía vidas mucho más duras, condiciones médicas complicadas y mucho más doloroso. Y sin embargo, no tenían tanto esta obsesión de si Dios existe porque hay sufrimiento. En otras palabras, tenemos ahora una idea en el trasfondo de nuestra mente de que la única razón de ser de esto es disfrutar, pasarlo bien. Es lo único que nos queda, ¿vale? Y cuando nos ocurren cosas malas no estamos preparados para ellas, ¿vale? Tenemos muchos menos mecanismos para enfrentarnos a la vida, a los golpes de la vida. Que a esto se añade el individualismo. Ya ni siquiera tenemos el poder de la tribu o el músculo de la tribu, ¿no? Pero ese es otro tema que está relacionado. Vale, quiero que penséis en estos choques que tenemos como europeos u occidentales en general. El hecho de que hay un choque entre el cuerpo y el alma, ¿vale? Teníamos una religión que todo lo ponía en el alma, pero ahora nosotros todo lo situamos en el cuerpo. Este debate existe en el Islam, no existe en el Islam. Es decir, no nos damos cuenta de que cuando adoptamos estas posturas, estamos entrando en un debate que ni siquiera es del Islam, ¿vale? Es un debate histórico. Vemos, por ejemplo, el choque entre lo moral y espiritual, ¿vale? Antes todo era religioso
Y ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que la gente dice, no, yo puedo ser bueno sin religión, ¿vale? Se ha separado el ser bueno de tener una espiritualidad. O sea, son cosas distintas, ¿no? De una relación con Dios. ¿En el Islam existe esta división? No existe, ¿vale? Es decir, a mí me ha creado Dios con un propósito, tengo una responsabilidad moral ante Él y soy bueno en cumplimiento de mi responsabilidad moral ante Dios. Es decir, y no son cosas separadas, no tenemos, teóricamente, no tenemos esta rotura interior, ¿vale? Que es la que tiene el ser humano actual. Lo que estoy diciendo es en la teoría, ¿vale? Sé que muchos musulmanes han absorbido esto. Otro de los choques que se creó es el de la fe contra la razón. Es decir, en el cristianismo medieval, si cuestionabas algún dogma de la Iglesia, ya sabemos todos lo que te hacían. La Ilustración que empezó a resaltar el papel de la razón. Entonces, fijaos de nuevo como musulmanes, ¿tenemos este debate? No. O sea, este Corán es de Dios, ¿vale? Y el Corán hace una apología de la razón humana muy grande, hasta tal punto de que es uno de los grandes vehículos para llegar a saber que esto es la verdad. O sea, el choque entre fe y razón no está en el Islam. Cosas como religión contra la ciencia, ¿no? Es decir, si esto viene de Dios... Fijaos que, de nuevo, en nuestra experiencia europea, quien se opuso más a la ciencia fue la forma institucionalizada de religión que existía. Entonces, quiero que veáis que hay una serie de choques. Lo mundano versus lo religioso, ¿no? Entonces hemos dejado ese mundo obsesionado con lo religioso y nos hemos obsesionado con lo mundano. Hemos separado lo moral de lo espiritual. Hemos escogido la razón sobre la fe, porque la fe es irracional y no quiere que razones. Y la razón no es compatible con estos dogmas. Bueno, pero eso no existe en el Islam. Es decir, en el Islam la razón es justamente uno de los instrumentos que te conduce a la verdad y que confirma la verdad. Es decir, estas roturas mentales no están en nuestra cabeza, técnicamente, pero están en la cabeza del humano moderno. ¿Vale? Moderno estoy hablando especialmente de la cultura que se ha desarrollado en Europa y se ha, digamos, exportado al planeta entero, ¿no? A través de la cultura global nuestra, que es la occidental. Entonces, ¿por qué estoy mencionando esto? Quiero que entendáis que toda la autoayuda y la espiritualidad moderna viene a luchar contra este problema moderno del vacío que nos ha quedado dentro. Sin embargo, también es víctima de la modernidad, ¿vale? Eso es un poco lo que quiero mencionar en este directo, ¿vale? Y inshallah vamos a ir al grano, ¿vale? Si os fijáis, la autoayuda moderna, ¿vale? O los libros de espiritualidad y los de autoayuda, que suelen venir en la misma sección, buscan el beneficio de la espiritualidad, ¿vale? Tener un rumbo en la vida, tener un porqué, que tenga significado. Porque eso es lo que se nos ha quitado a los seres humanos en esta era moderna, y por eso esta es la gran era de las enfermedades mentales, porque estamos locos, ¿vale? Locos digo en el sentido víctimas, no en el sentido maldad. Estamos perdidos. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Es decir, tenemos muchas herramientas materiales, pero tenemos pocas herramientas espirituales para lidiar con los golpes de la vida. Es más, nuestra existencia es tan cómoda en la vida que tenemos poca capacitación para lidiar con las incomodidades, ¿vale? Que esto es algo que nos marca una diferencia con el ser humano anterior, o el ser humano tradicional, si lo quieres decir así. Entonces, la autoayuda viene un poco a cubrir ese espacio, o las nuevas formas de espiritualidad para europeos, ¿no? Para occidentales, que vamos a la librería porque no sabemos ni de dónde venimos, ni a dónde vamos, ni qué está pasando. Entonces, se busca todos los beneficios de la espiritualidad, tener un rumbo, tener un porqué, pero, y aquí está el pero, eliminando esas otras cosas que no nos gustan, como por ejemplo el responder ante alguien, la responsabilidad moral ante tu creador. Eso no, esa parte no nos gusta, ¿vale? Entonces quiero que entendáis que en eso la autoayuda y la espiritualidad moderna, diseñada, porque es un producto que se va a poner en una estantería para nosotros, para el humano moderno, ahora estoy hablando de los que vivimos aquí en el primer mundo, ¿no? Es un producto creado para nosotros y es un producto de nuestro mundo, ¿vale? Por tanto, tiene algunas de esas anomalías de la modernidad incrustadas en sí mismo. Y no quiero crear un estereotipo aquí de este material de autoayuda, porque muchas cosas
son extremadamente... muchos de estos libros son extremadamente... aportan una ayuda muy grande a muchas personas que tienen mucho más vacío, ¿vale? Y del gran vacío que tendrían, este material llena una gran parte, ¿vale? Enseñan a las personas, por ejemplo, mira, una de las cosas que he visto más beneficiosas en estos libros es que da ciertos hábitos a las personas. O sea, se les enseña a las personas a pasar menos tiempo con los dispositivos y más tiempo con las personas. Eso es maravilloso. Se les da a las personas herramientas para entender sus emociones. Eso es un tema que se ha puesto muy de moda. Y para mí es digno de aplaudir, porque es verdad que anteriormente la gente no tenía conciencia de esto. Ni de cómo tratar, por ejemplo, a un niño para evitar romperle por dentro. Quiero decir, realmente hay cosas en las que este material ha hecho mucho bien, y no lo voy a negar en absoluto, ¿vale? Ha hecho mucho bien en ayudarnos a entender las emociones propias y las ajenas. Ha hecho mucho bien en cultivar, por ejemplo, rutinas para mucha gente. De levantarse pues, a una hora razonable, hacer afirmaciones de agradecimiento por la mañana. Estas cosas que en cierto modo te rememoran a la sunna. Eso está muy bien, eso es un gran logro. Pero sin embargo, y esto es de lo que quiero hablar, hay una serie de lagunas que son un producto de la misma modernidad que nos ha dejado en el vacío. Y aquí es donde quiero que la gente sea crítica, ¿vale? Solo eso. No quiero demonizar por completo, pero la gente tiene que ser crítica. Una de las cosas que veo en este tipo de espiritualidad y autoayuda es que es nafsi, al final tiene un propósito egoísta en algunos casos. ¿A qué me refiero con eso? La persona... Sí, no os preocupéis que voy a eso. En muchos casos a la persona... una de las cosas que llama la atención, por ejemplo, entre el Islam y todo este modelo de espiritualidades es que buscar la verdad es poco importante dentro de toda esta autoayuda y espiritualidad. Te dicen cosas como cada uno encontrará su verdad, su camino. Es decir, a mí lo que me interesa es saber quién me ha creado y por qué. No quiero que me des un bálsamo de sentirme bien, ¿vale? En otras palabras, hay un énfasis en lo que sientes que en algunos casos es excesivo. ¿Por qué? Porque a veces lo que tú sientes no determina la realidad. Quiero decir, el hecho de buscar la verdad, someterte a la verdad, todo esto... Zainab, creo que te faltan modales. No estás escuchando, estás hablando mucho. Y voy a bloquearte, esencialmente para poder seguir con el directo. Vale, volviendo a nuestro tema. Se hace mucho hincapié en lo que sientas, en sentirte bien, ¿no? Y de nuevo, esto es muy propio de la modernidad. Si os fijáis en el mundo moderno, el énfasis, ¿dónde está? El énfasis está en sentirte bien. Las drogas, la fiesta. ¿Para qué tomamos estas cosas y hacemos estas cosas? Para que nos dé un subidón. Claro, fijaos que muchos de estos libros de autoayuda buscan darte un subidón. O sea, al final la espiritualidad es otro producto para muchas personas de sentirte bien, ¿vale? Darte un chute. No sé si me estáis entendiendo, ¿vale? Y esto se plasma mucho en el discurso de sentirte bien, de las emociones positivas, que insisto, hay un lado bueno, ¿vale? Pero hay un lado excesivo, que de nuevo hay muchas personas que se están dando cuenta y están hablando de un exceso de lo que llaman positividad tóxica hasta cierto punto a veces. Entonces está muy bien el sentirse bien, está muy bien el conocer tus emociones, pero no hagamos tanto hincapié en ese subidón espiritual, que es el mismo subidón que te da con otros tipos de cosas que te dan subidón, porque eso es muy propio del mundo moderno. Y incluso musulmanes, por ejemplo, influidos por estas cosas, una de las cosas que te dicen es que yo en Islam no he encontrado estas cosas.
En primer lugar, yo cuestiono totalmente que una persona con una disciplina, y hablaremos de eso, con una disciplina como musulmán, no encuentre un estado de paz, que está por encima del subidón que viene y se va. Estamos hablando de un estado. Lo cuestiono mucho. Pero vamos a imaginar que es verdad, que no encuentras eso. ¿De dónde has sacado la idea de que una espiritualidad verdadera está para darte un subidón? Eso es lo que quiero que nos cuestionemos. Cuando decimos estas cosas, ¿de dónde las hemos sacado? Es decir, la propia mentalidad de que te tiene que dar un subidón. La gente dice, a mí el Islam no me ha dado este sentirme bien que encuentro en estos libros. Vamos a imaginar que es verdad, ¿vale? La vida no gira solo en torno a que algo te haga sentir bien. O el hecho de que algo te haga sentir bien no lo hace más verdad. Es decir, ¿por qué colocas como el criterio? Esto me hace sentir mejor, por tanto es superior a esta otra cosa. ¿Me explico? El hecho de que digas esto ya indica, en cierto modo, que eres en cierto modo, muy víctima de un discurso que se ha puesto de moda, que es el discurso de sentirse bien, ¿vale? La obsesión con sentirse bien. Y esto nos lleva al tema de la gratificación instantánea. Vivimos en una era en la que estamos buscando todo el rato el chute, el subidón, a través de snacks, a través de likes en las redes sociales, a través de, yo qué sé, de estas cosas que vienen rápido, que te dan un placer rápido, ¿vale? Todo lo que es el elemento de yo respondo, yo tengo que hacer unas acciones morales y responderé por mis elecciones morales, ¿vale? Eso es responsabilidad, no es solo el subidón de sentirme bien. Bueno, eso es cuestionable, y como muslim hay mucha gente que se ha dejado influir por eso. Os voy a decir una cosa, muchos de estos libros de autoayuda, obviamente no es en el pensamiento moderno en el que han encontrado la inspiración para tratar los temas. Lo que están haciendo es tomar conceptos del budismo, por ejemplo, o de espiritualidades orientales, y mashallah, creo que nos hace mucha falta en esta parte del mundo. Pero hay otro problema aquí, por ejemplo, el budismo, la figura de Dios o tu responsabilidad ante Dios es un tema totalmente aparcado. Se trata del tema de cuidar tu nafs, es decir, cultivar tu yo, cultivar tu ser, ¿vale? Porque esto te llena de una sensación de que estoy haciendo algo, no soy simplemente un animal. Y ese lado está muy bien traído. Pero se toma justamente de tradiciones en las que no respondes por acciones, no hay un juicio, no hay un juez. La gente, de hecho, odia estas palabras. De hecho, ahora hay como un nuevo cristianismo muy New Age, en el cual Cristo nos ama, Dios no es un juez, un padre no está para juzgar a su hijo, ¿vale? De nuevo, que nadie escuche esto y diga, es lógico. No es que sea lógico, es que es el producto del mundo moderno en el que vives. O sea, estas ideas, insisto, no vienen del vacío, ¿vale? Tienen una genealogía de ideas. ¿Me estoy explicando? Que sepamos entender por qué la gente dice esto y piensa así, ¿vale? No solo tragar lo que se nos da. Y uno de los problemas de esta obsesión con los sentimientos es que te vuelve muy reaccionario, de hecho. Estás todo el rato reaccionando. Esto me hace sentir mal, lo detesto. Esto me hace sentir bien, voy a por ello. Incluso empiezas a ver el Islam así. Esto me hace sentir mal, fuera, no puede ser. Pero esto me hace sentir bien, mashallah. Entonces hay un énfasis en este sentimiento que te hace estar reaccionando todo el rato a todo. Mientras que, si os fijáis, la espiritualidad del Islam busca crear un estado de paz, ¿vale? Y obviamente muchas personas que hablan de la espiritualidad buscan eso también, ¿vale? No todo es homogéneo, pero es más una cuestión de encontrar un estado de paz que está reaccionando todo el rato. Incluso hay gente que hace dhikr en el Islam, hace dhikr y dice, no estoy notando ese subidón. Entonces, fíjate, ¿quién te ha dicho que esto está aquí para darte un subidón? ¿De dónde hemos sacado esa idea? Hemos adquirido estos conceptos del subidón, que a veces los derivamos de libros de espiritualidad y eso, pero es que ni siquiera es algo tradicionalmente espiritual. La espiritualidad buscaba
En muchos casos llevarte a un monasterio y disciplinarte, no darte un subidón, precisamente. No digo que eso esté bien, ¿vale? Y eso puede llevarse al exceso, que es lo que nos pasó con el cristianismo en Europa. Pero quiero que entendáis que tenemos una expectativa de la espiritualidad y la autoayuda que es subidones, hacerme sentir bien, que insisto, no viene del vacío, ¿vale? De hecho es muy moderno, es un producto del mundo problemático que nos ha creado tantos problemas mentales, ¿no? O espirituales. Y otro de los problemas que veo en mucho de este material, e insisto, mucho de este material es beneficioso, ¿vale? No quiero que nadie se lleve un estereotipo de aquí, solo que salgamos siendo un poco más críticos. Una de las cosas problemáticas que veo es la falta de una hoja de ruta, ¿vale? Una de las cosas que queda muy clara en el Corán es la siguiente: ¿de dónde vienes? ¿Quién te ha creado y por qué? Con una narrativa clara. Es decir, ¿quién te ha creado? ¿De dónde vienes? Luego está el por qué, que es el propósito, ¿vale? ¿Qué se espera de mí? ¿Qué tengo que hacer? Y el destino final, ¿vale? Es decir, ¿dónde termina esto? Claro, muchas espiritualidades lo que hacen es decirte: tienes que disciplinar tu nafs, tienes que disciplinar tu yo para sentirte así. Ayudar al prójimo para sentirte mejor. Hacer esto para sentirte así. Vale, pero ¿quién creó este sistema? ¿Y con qué intención? ¿Cuál es el desenlace de esto? ¿Hacia dónde voy con esto? Claro, por eso, si os fijáis en el Islam, cuando se dan pasajes morales, hacen hincapié en lo mismo. Por eso aplaudo en cierto modo gran parte de este material. Pero se vincula todo al Tawhid, es decir, hay un origen para este universo y esta creación. Entonces, ese origen, ese punto de origen, que es tu creador, él te ha dado esta responsabilidad. Ah, vale, ya no es lo mismo que si yo me invento, estas cosas me hacen más feliz y las voy a hacer porque me hacen sentir bien. Ya es muy diferente eso que si yo sé que mi creador, ¿vale?, me ha creado y me ha dado unas responsabilidades y yo respondo ante él, lógicamente. No voy a responder ante mi gato, voy a responder ante el creador que me ha dotado de estas capacidades morales. Y él me ha dicho claramente: yo retribuyo a las personas, ¿vale? Tus acciones tendrán una ramificación, ¿vale? En otras palabras, en otra vida. Y se nos describe esa otra vida con todo lujo de detalles, ¿no? Podríamos decir. O sea, sé perfectamente mis acciones en qué se ramifican, ¿vale? No me pongo a hacer acciones, pero no sé exactamente por qué. Al final las estoy haciendo para sentirme bien, porque o si no me siento vacío. Es decir, pues al final todo gira alrededor de ti. No del uno, ¿vale?, de la realidad, de aquel que ha originado, ¿no?, podríamos decir, la realidad. Está claro que cumplir con tus responsabilidades te hace sentir bien, no niego lo contrario. Lo único que digo es que esto se convierte en el tema central. Y otra de las cosas que yo personalmente veo problemáticas en todo este material es, claro, fijaos que los profetas nos traen una guía de Dios, que es una guía clara, y a esa guía añaden los signos claros, atraen signos claros. Es decir, vale, a mí el Corán me dice que me ha creado Dios y Él me hace responsable por mis acciones, pero ¿cómo sé que es verdad? Pues aquí tienes toneladas de pruebas. Es decir, que eso de nuevo es algo que veo totalmente ausente en todo este mundo. Cuando le dices a alguien: pero ¿cómo puedo saber yo que eso es verdad? Que este camino es verdad. Entonces te dicen: no, es que esto no se trata de que sea verdad o no, tú tienes que conectar con el universo y sentirte bien. De nuevo volvemos a lo mismo, es etéreo y abstracto, ¿vale? No es un mapa claro donde yo sé el origen, el porqué, el destino y tengo pruebas de que es verdad, ¿vale?, de que no estoy perdiendo el tiempo, entre comillas. En mi opinión, estas son herramientas que necesita el ser humano. Y yo como ser humano necesito saber cuál es el origen y cuál es el destino y cómo tengo que actuar. Si me das algunas de las normas sobre cómo actuar, bien, es mejor que no tener nada, ¿vale? Eso también quiero dejarlo muy claro. Mucha gente que no tenía nada, ni tenía rumbo, ahora se levanta y dice frases de gracias al universo 30 veces al día. Vale, es parecido a decir Alhamdulillah 33 veces. Es mejor eso, sin duda, que no tener nada, ¿vale? Lo único que estoy diciendo es
el musulmán que consuma este material también tiene que ser crítico, solo eso, ¿vale? No que este material es malo, de hecho no creo que sea malo. De hecho creo que a falta de libros sobre espiritualidad escritos desde una perspectiva islámica, va bien leer muchas de estas cosas y tomar notas, pero siempre con el ojo crítico. Lo que me asusta es ver a muchas personas que no tienen ese ojo crítico, ¿vale? Yo no estoy diciendo que se tire a la basura todo esto, lo que estoy diciendo es que seamos críticos. Vale, y ya zanjo, voy a hacer una reflexión del Corán. Quería hablaros del concepto que menciona el Corán, ¿cuál es? ¿Qué le decimos a nuestro Creador? Casi 20 veces al día como mínimo. Fijaos, Ihdina sirat al-mustaqim. Se lo estamos pidiendo al Creador constantemente. Muchos libros de autoayuda no te dirán mira hacia el cielo y pídele a quien te ha creado que te muestre el camino recto. Porque te van a decir, no hay camino recto, tú encontrarás tu verdad. Yo quiero saber la verdad, es mi derecho, que no se me quite ese derecho, ¿vale? Fijaos, decimos, Ihdina sirat al-mustaqim, guíanos por el sendero recto. Y justo luego, ¿qué es lo que dices? Sirat al-ladina an'amta alayhim, el sendero por el que ya pasaron las personas que recibieron el ni'ma, el verdadero regalo en la vida. Que no sean los que se han ganado la ira ni los que están perdidos, ¿vale? El tafsir de estos dos versículos es esencialmente al-maghdubi alayhim es gente sin espiritualidad, gente que solo seguían normas, ¿vale? Generalmente algunas formas de judaísmo, ¿vale? Y esta interpretación procede del hadith, no procede de mis sentimientos. Y ad-dallin, ¿vale? Gente que está perdida, se refiere a algunas formas de cristianismo en las que la gente era excesivamente espiritual, que es de lo que estaríamos hablando un poco, que no es el cristianismo que predominó en Europa quizás. La gente es muy espiritual, muy amorosa, pero no sigue normas. Es decir, tienes a gente que sigue ley sin espíritu, y luego tienes a gente que sigue espiritualidad sin ley, ¿vale? Que en nuestro caso hemos pasado de un extremo al otro, ¿no? Casi se podría decir. O sea, le estamos diciendo a Dios constantemente, guíanos por el camino de en medio. Porque estos excesos son, el potencial de caer en estos excesos es tan espectacular que no es que entras al Islam y dejas de decir esto, ya te ha guiado Dios, ¿no? No, es que no paras de... Ahora que entras al Islam tienes que rezar 5 veces al día. 17 rakat es el mínimo que vas a hacer. Y en esos 17 rakat le vas a pedir a tu Creador que te mantenga en el camino equilibrado. Porque es tan fácil irse por estos desequilibrios. Entonces... solo quería mencionar todo esto. Y si os fijáis, gran medida de lo que estos libros reconstruyen, que es bueno para el ser humano, son cosas que están en la guía de Dios. Quiero decir, por eso digo, no todo está mal hecho, muchas cosas están bien hechas. No te dirán 5 oraciones al día, ¿vale? Diseñadas por tu Creador. Tienes tú que hacer unas frases y unas cosas a determinadas horas, pero ya es algo, es un intento de... Pero en este caso, fijaos, al muslim le iría muy bien hacer esas 5 oraciones, aprenderse bien el significado del Fatiha y de otros suras cortos, porque al final el Corán es un huda, es una guía. O sea, es como una vía del tren donde hay unas vías, no te puedes descarrilar, está bien demarcado, ¿vale? Es justamente eso lo que necesitas. Una porción del día para el Corán, aunque sea escuchar 10 minutos al día, una explicación de Corán o algo así, cumplir con tus 5 oraciones, y gran parte de la espiritualidad en el Islam tiene que ver con ayudar a los demás. Es decir, que de nuevo muchos musulmanes te dicen, ¿cómo puedo alcanzar esa espiritualidad? Yo ya sospecho cuando escucho eso, porque la persona quiere que le dé este subidón. Subidones aquí no vas a tener. Lo que sí vas a tener es tomar hábitos que con el paso del tiempo cultivarán en ti un estado de paz, ¿vale? No un subidón que viene y se va, como el azúcar, ¿vale? Y esos hábitos son generalmente las 5 oraciones, esencialmente intentando que entiendas lo que estás diciendo, y una buena relación con el Corán. O sea, yo si por ejemplo leo estos libros y sé ser crítico es porque estoy muy vinculado al Corán. Uno de los problemas del musulmán actual es que ha soltado la cuerda de Dios y está un poco siendo llevado por el viento. Entonces, cuando una persona está en esa cuerda, puedes un poco leer lo que quieras, que más o menos tienes un criterio, ¿vale? Un furqán, un criterio para separar lo que es válido de lo que no.
Cuando no tienes ese criterio o estás siendo movido por todos los discursos que se pongan de moda, es porque estás soltado de la cuerda, en fin. Y esto implica para mí construir una convicción racional sólida de que esta es la verdad, de que el Islam es la verdad. Muy bien, y yo le diría a la gente que quiere espiritualidad de verdad, que cíñete a estas cosas, a estas oraciones, a este estudio del Corán, a escuchar este tipo de clases, cosas que te vinculen con el Corán. Y no te obsesiones con el chute, tío, con el subidón, no te obsesiones con el subidón, no te obsesiones con el resultado, quiero llegar a ser ese ser súper espiritual. Vive el proceso de mejorar. Las personas somos un proceso en marcha, o una persona en proceso. Respeta eso, no pasa nada. Olvídate de la gratificación instantánea, porque la verdadera espiritualidad no es eso. Si alguien te vende una espiritualidad buscando el chute rápido, eso es precisamente un producto al final que te están vendiendo. De eso se trata. Una de las formas que yo creo, una de las cosas que yo creo que supone, ¿no?, podríamos decir, una gran diferencia entre la espiritualidad verdadera y la espiritualidad producto, es que en la espiritualidad producto te da un chute, te da un subidón de sentirte bien, pero luego caes, ¿vale? Y es como el azúcar, es como el alcohol, es como los demás productos. Y lo veo en mucha gente que consume muchos libros, pero luego en su día a día están vacíos, están intentando sentirse bien, y a la que algo les hace sentir mal se sienten fatal y van rápidamente a buscar algo que les haga sentirse bien. Esta obsesión con cómo me siento. Si os fijáis en la verdadera espiritualidad es al revés. Tú haces dhikr, rezas y no sufres un subidón. En muchos casos sufres precisamente cansancio a veces. A la hora del fajr, cansancio, ¿vale? Es decir, esas cosas te cansan. Pero con el paso del tiempo alcanzas un estado de espiritualidad. Subhanallah, es al revés. O sea, no te da el subidón. Es como la comida sana, ¿vale? La comida sana no te da un subidón. Generalmente, pues parece a veces que no está tan buena, pero con el paso del tiempo te sientes más sano. Cuando introduces en tu dieta las verduras, por ejemplo, de repente parece que estás más enérgico. Tu mente está más clara. Bebo agua, ya no bebo Coca-Cola. Tomo verduras, ya no me meto un montón de azúcar innecesario para mi cuerpo. Mejora tu estado. La espiritualidad, tal y como Dios la ha diseñado, está para mejorar el estado. Y si os fijáis en la espiritualidad islámica, cómo se habla de la ascensión espiritual. Se habla del hal, del estado. O sea, la persona intenta alcanzar un estado. Un estado es algo en lo que estás de manera estable. No es un subidón ni es un chute, ¿vale? E insisto, voy a resumir. Gran parte de todo este material es muy beneficioso. Para nada quiero sugerir lo contrario. Muchas de estas personas creen en Dios de una manera abstracta, no cristiana a lo mejor. O cristiana pero corregida un poco de ese odio al mundo casi. Y hay muchas cosas que han ayudado a mucha gente, incluso musulmanes que no habían encontrado material. Porque seamos honestos, mucho del material islámico cuando vas a buscarlo solo te está hablando de crispación, de que hay gente con la que no te tienes que juntar, de que esto está equivocado. Si tuviéramos toneladas de libros que te enseñan esas cosas de cómo transitar en este camino espiritual, pero te ayudan a alcanzar un estado estable, no solo un subidón, ¿no creéis que los musulmanes irían a esa literatura directamente? Los no musulmanes irían a esa literatura. Entonces es bueno también cultivar este tipo de literatura y ese tipo de cosas. Pero no, los musulmanes, la gente de Dios lo que busca es un estado, ¿vale? No busca un subidón. Y ese estado a veces es a través de sacrificios a tu ego, ¿vale? No solo de buscar tú el chute o el buen sentimiento. En fin, solo os voy a leer. Este es el pasaje del Corán que no habla sobre esto, pero el otro día estaba yo antes de dormir ojeando y lo vi y se me encendió la bombilla. Entonces es cuando dije, tengo que hacer este directo. Fijaos, he hablado de la diferencia entre muchos de los autores de estos libros, ¿vale? Buscan recrear un sistema que sea bueno y útil para ayudar a la persona, pero les falta esta información, les falta esto.
suene políticamente correcto o no, la verdad es que no es lo mismo cuando alguien sabe que esta es la verdad que cuando alguien no lo sabe. Aunque esa persona quiera ser un maestro espiritual, le faltan datos sobre el por qué. Porque eso es algo que viene de tu creador. Esencialmente estos ayat, estos versículos que os quiero leer, están en el Sura 13, Sura Tur-Ra'd, el Sura del Trueno, que menudo Sura. A partir del ayat 19, ¿vale? A partir del versículo 19. Fijaos, Dios dice, el creador dice: أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى. Te dice, ¿acaso aquel que sabe que esto que te ha venido de tu Rabb, ¿vale? Es decir, de aquel que te ha creado y te da el oxígeno y cuida de ti, es la verdad? O sea, ¿es igual el que sabe que eso es la verdad que el que está ciego? Es decir, seamos honestos, no puede ser lo mismo, ¿vale? No puede ser lo mismo alguien que sabe que el Corán es la verdad que alguien que no lo sabe, aunque esa persona te haga sentir bien. Fijaos, innama yatadhakkaru ulul albab. Esto solo lo van a recapacitar la gente de la esencia, o sea, la gente que reconoce lo esencial, no solo la forma externa, ¿vale? Fijaos, y ahora Dios va a describir una serie de diferencias entre aquel que sabe que esta es la verdad y aquel que no lo sabe, ¿vale? Y quiero que prestéis atención, porque muchos de los temas que he tratado están aquí plasmados de una manera grandilocuente. Alladhina yufuna bi'ahdillahi. Dios define a esas personas que reconocen lo esencial como gente que cumplen con su pacto con Dios, ¿vale? La perspectiva en el Corán esencialmente es que cuando tú vienes al mundo ya hay una línea que te vincula con tu creador, ¿vale? Eso se llama el pacto con Dios, ¿no? Es una explicación. Y Dios dice وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ, y no rompen la alianza. O sea, fijaos, vale, vamos a calmarnos, fijaos, y no rompen la alianza, ¿vale? No rompen el contrato. Es decir, fijaos que uno de los problemas que veo en la espiritualidad moderna es haberse querido romper de Dios. Romper, o sea, esto no tiene nada que ver con mi creador. Ah, ¿no? Entonces, si no hay un creador que ha hecho esto con un propósito, bueno, realmente este universo es un montón de átomos, simplemente. Es decir, una visión espiritual sin el creador, en el fondo contiene una contradicción, ¿vale? Porque este es un universo material, y si eliminas lo que está fuera de lo material, ya está. Al final has roto. Quiero decir, es una rotura de un vínculo que tenemos naturalmente. Fijaos, sí, os pediría que no debatáis y esas cosas en medio del directo, porque eso indica, entre otras cosas, que no estáis escuchando. Fijaos, y Dios sigue definiendo a estas personas que reconocen la verdad. Y les define como وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ. Son gente que mantiene unido lo que Dios ha ordenado mantener unido. Y los comentadores del Corán comentan muchas cosas, pero una de las cosas que comentan es la siguiente: la gente que rompe el equilibrio entre el cuerpo y el alma, como hizo la religión medieval aquí. Creó un desequilibrio, enfatizando demasiado el alma y castigando al cuerpo. Pero las espiritualidades modernas, en muchos casos, rechazan cualquier cosa trascendente o el alma. También buscan la gratificación. Y en ese aspecto son un producto muy moderno. Entonces, fijaos, estoy hablando del hecho de separar cosas que Dios ha mantenido tener unidas. Por ejemplo, aceptar la verdad, la creencia en Dios y la razón. Eso es una cosa que nos han separado, cuando en la religión de Dios viene unida, ¿vale? Quiero que entendáis que hay cosas, hay discursos que nos hacen separar conceptos que en el Islam van unidos, ¿vale? Y esa separación es un producto de la modernidad al que no tenemos por qué sucumbir, y sucumbimos mucho. Otra de las cosas que separamos es lo moral de lo espiritual, ¿vale? Yo soy bueno sin necesidad de que esté vinculado con Dios, en este caso, ¿no? Nosotros decimos, es lo mismo, ¿vale? Dios te ha creado, te ha dado la capacidad de hacer el bien y el mal y te responsabiliza. ¿Cómo vas a desvincular de aquel que ha creado este universo con el bien y el mal y con tu capacidad de entender el bien y el mal y que es justo? ¿Cómo vas a desvincularlo de él, el bien y el mal? Decir que estos son cosas separadas porque yo soy moral pero no religioso. Quiero decir, vivimos en un mundo en el que constantemente se disgregan, se rompen cosas, y esta rotura provoca una rotura interior,
¿vale? Que es la que nos produce luego muchos de estos vacíos. Así que Dios habla de estas personas como gente que mantienen unido lo que Dios ha ordenado tener unido. وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْعَذَابِ. Tienen reverencia de su Rabb, de aquel que les ha creado. Que esto es de nuevo un elemento que en mucho material de espiritualidad moderna se intenta eliminar por completo. Tienes que hacer las cosas buenas por amor, ¿vale? Hay que hacerlo por amor, y estamos de acuerdo, pero a la vez tienes que saber que respondes ante alguien, ¿vale? No es solo que tú te sientas bien. Como el amor te hace sentir bien, pero la responsabilidad o posibilidad de castigo te hace sentir mal, se ha borrado por completo. Yakhshawna rabbahum, te dice, wa yakhafuna su'al hisab, y temen la llegada de un ajuste de cuentas que puede salirles mal. De nuevo, esto es un elemento que se ha borrado completamente. Por eso Dios dice, no es igual el que sabe que esta es la verdad que el que no lo sabe. Y te da una lista de cualidades del que sí lo sabe. Y luego te da una lista de cualidades del que no lo sabe. Hablando de las cualidades del que sí sabe. وَالَّذِينَ صَبَرُوا وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ. Son personas que tuvieron sabr, es decir, esfuerzo y persistencia. Que de nuevo es una de las cosas que se ha eliminado en mucho del material de espiritualidad moderna. No hace falta tampoco que te levantes a las 5 o que reces o que hagas cosas que te cuestan mucho. ¿Por qué? Porque no te hacen sentir bien. No, bueno, en la guía de Dios algunas cosas no te hacen sentir bien al momento. Mes de Ramadán no siempre te hace sentir bien al momento, pero es a largo plazo que consigues desarrollarte y alcanzar un estado, ¿vale? Esa es la idea. Por tanto, son personas que tienen sabor, tienen esfuerzo, tienen persistencia, wa aqamus salah, y establecen el salah, ¿vale? Establecen la oración. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً. Y gastan una parte de lo que Dios dice, de lo que les hemos dado como sustento, en secreto y en público. ¿Vale? Y de nuevo, esto sí que por supuesto es una cosa que subraya mucha gente, ¿no? Hacer el bien hacia el prójimo. Pero fíjate, si hemos subrayado hacer el bien hacia el prójimo, todo lo que es el ajuste de cuentas ante Dios, eso nos lo hemos quitado de en medio. Por eso creo que cuando un musulmán lee mucho este tipo de material, corre el riesgo, si no es crítico, de dejar de tener estas cualidades, ¿vale? Empieza a separar también, como se le enseña. Y responde al mal con bien. Esto sí que es bastante concordado, ¿vale? Cuando alguien te hace el mal, no le respondas con mal, le respondes con el bien. Estas son personas que les espera el hogar definitivo, ¿no? Podríamos decir, la residencia permanente exquisita. No sé qué os quería comentar. Vemos que estos elementos, tratar bien al prójimo, responder al bien por mal, sí que se cogen en muchos casos. Estos suelen ser los que nos dan un subidón rápido, también es verdad. Nos hacen sentir bien. Rezar 5 veces y tener que hacer wudú, eso no es tanto. Tener que ayunar, eso no nos da tanto el subidón rápido, ¿entendéis? O sea, quiero que entendáis que en todo el discurso moderno actual, hecho por personas que no saben que esta es la verdad que procede de Dios, se han eliminado una serie de temas, y el musulmán tiene que ser consciente de eso. Me voy a saltar, ahora habla del paraíso, ¿no? Esencialmente. Jannatu adnin yadkhulu, que es la recompensa de estas personas. Yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Jardines de disfrutar, jardines donde se disfruta, en los que entrarán junto a aquellos de sus padres y sus esposas y sus hijos que hicieron el bien, ¿vale? Es decir, estaremos acompañados. Por eso es importante que esto se lo transmitamos a nuestra familia, si queremos estar junto a ellos. Y entrarán ángeles por todas las puertas. Salamun alaykum bima sabartum. Ahora os corresponde tener paz y tranquilidad por todo el esfuerzo o la persistencia que hicisteis en su día, ¿no? Fani'ma uqbad dar, qué espectacular es la residencia final, ¿no? Y termino con esto. Ahora nos habla de las personas que no saben que esta es la guía de Dios, ¿vale? Fijaos cómo se describen. وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ. Gente que rompe el pacto con Dios después de haberlo firmado, entre comillas, ¿no? وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ. Y dividen lo que Dios ordenó mantener unido, ¿vale?
esto es lo que más quiero subrayar, y es, en gran medida he hecho girar toda mi directo alrededor de este tema. Se nos rompe todo. La gente te dice ya, musulmanes, yo hago el bien y me siento bien, aunque no haga salah. ¿Cómo es concebible que un musulmán diga eso? ¿Cómo ha roto esto? No, porque soy espiritual, aunque no haga salah. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? Estamos imitando estas palabras y luego acabamos con las mismas movidas interiores al final. Es decir, gente, aquí se habla del que no tiene la verdad, como gente que rompe lo que Dios ha ordenado mantener unido. En un mismo versículo Dios te ha dicho, establece la oración y ayuda al pobre. Dios no ha dicho nunca, ayudas al pobre bien, no hace falta que establezcas la oración. No decimos esas cosas. No decimos, yo razono mucho, por eso no tengo fe en mi religión. Bueno, si tu religión es verdad, razonar te hará ver que es verdad. Es decir, no tenemos esa rotura no es nuestra, nos la han metido y nos hemos dejado a veces, porque hemos soltado la cuerda. O yufsiduna fil ard, y extienden la corrupción en la tierra, esto como consecuencia de cortar lo que Dios ha ordenado mantener unido. Ulaika lahumul la'na, a esos les corresponde cuando Dios quita su misericordia, ¿no? En castellano decimos maldición, que eso suena un poco fuerte. Walahum su'ud dar, y a esos les corresponde el mal hogar. Insisto, ahora no estoy diciendo que ahora tú tengas que ir a mirar a personas que no son musulmanas y decir, les corresponde el infierno y la maldición. Quiere decir, Dios juzgará a cada uno en base a la información que tiene y el esfuerzo que ha hecho. Eso no te corresponde a ti. Pero es importante que sepas tener una diferencia entre aquel que sabe que esto es verdad y el que no lo sabe. El que sabe que esto es verdad no dirá nunca, técnicamente, esa es la teoría. Esa persona nunca dirá, como he rezado y no me ha dado un subidón, esto no lo entiendo, pero he leído el libro ese de Pepita sobre cómo sentirme bien y después de leer 2 páginas me sentía wow. Entonces eso tiene que ser verdad. No seamos tan ingenuos, ¿vale? Simplemente estoy diciendo eso, seamos más críticos. Barakallahu fikum, gracias por haberme escuchado. Lo que haya dicho correcto, inshallah, procede de Dios, y lo que no, procede de mí mismo, ¿vale? Quiero dejar claro que no tenéis por qué estar de acuerdo con absolutamente todas y las minuciosas conclusiones que os he sacado. Pero aun sabiendo que hay un riesgo de equivocarme en los detalles, ¿vale? Los principios generales de lo que he dicho creo firmemente que son verdad. Creo firmemente que hay mucho material bueno de autoayuda y de espiritualidad, pero también creo que pecan en gran medida de esa locura moderna de buscar la gratificación instantánea y de hacer girar todo alrededor de mi ego, sentirme bien, autoestima, autoamor, autoconfianza, que son conceptos que están bien, pero este es el din, este es el siratul mustaqim, el din del equilibrio. Y como sueltes la cuerda, te van a llevar a donde quieran, ¿vale? Y cuando se pasen de moda muchas de estas frases de aquí 5 años y saquen otras, te van a llevar también por ahí. Y después de 5 años, cuando cambie la moda, te van a llevar por ahí también, ¿vale? Y una persona tiene que estar anclada en el camino recto, ¿vale? Si tenéis alguna pregunta, hacedmela. Voy a la caja de preguntas, que creo que ya me habéis hecho pregunta. Y sé que hay gente que no estará del todo de acuerdo. O gente que lee mucha autoayuda y le puede haber molestado lo que he dicho. Quiero dejaros claro que yo he leído muchos de esos libros y veo mucho beneficio. Pero el musulmán tiene que escuchar también esto que acabo de decir, ¿vale? Veo que hay una separación de Dios. Dios está ausente. El tawhid está ausente. Entonces, tus motivaciones morales, lo digo porque escucho a musulmanes y la forma de hablar, se nota que no pasas 20 minutos al día con el Corán, pero sí pasas 20 minutos al día con Pepito y fulana. Y hay que ser crítico y equilibrar, solo eso. No estoy diciendo que se abandone, que hay que quemar, nada de eso, ¿vale? Pero seamos críticos, como con todo. Vale, voy a echar un vistazo a vuestras preguntas. Isma, ¿qué opinas de la filosofía? La palabra filosofía es muy ambigua, muy abstracta y muy amplia. Si por filosofía te refieres a pensar y analizar las cosas, eso es bueno, la base es buena. Es como la espiritualidad. ¿Qué opinas de la espiritualidad?
Si por espiritualidad te refieres a cultivar el espíritu, como una persona que va al gimnasio cultiva su cuerpo, es bueno. Pero, ¿quién te define espiritualidad? ¿Qué escuela de pensamiento? ¿Quién lo está? De espiritualidad de acuerdo a la definición de quién. Entonces, la filosofía es lo mismo. Quiero decir, cuando estudias filosofía, hay cosas chulas, realmente. Pensar bien, ser crítico, estas cosas están en la filosofía. Luego, no obstante, el peligro más grande que yo veo en la filosofía es también que te pueden llevar por donde quieran. En otras palabras, tú estudias la teoría de Pepito y la respuesta de fulano y la respuesta de la otra escuela y la respuesta de la otra escuela y la respuesta... Y mucha gente lo que veo es que cae en un escepticismo, ya no se fían de nada, porque todo es cuestionable. Ese es el peligro más grande que yo veo. Entonces, si una persona tiene está lo suficientemente agarrado a la cuerda de Dios como para estar sólido, veo bien que estudie, se documente, pero cuando una persona no tiene una buena base, veo que le pueden llevar por donde quieran. Y no porque sean críticos y le fuercen a pensar, sino justamente porque a veces es como un macabro juego, según cómo estudies filosofía, un juego cruel de escepticismo, en el que ya nada es verdad, ya no te puedes fiar de nada. Y si te fijas, los profetas no traen una cosa difícil, ¿vale? Esencialmente te dicen que vivas una vida moral de responsabilidad ante tu Creador y que eres responsable de lo que miras, de lo que ves, de lo que oyes, de lo que haces, de cómo tratas a la gente. Y te dan unas pruebas claras, ¿vale? Para que sepas que es verdad y punto, y puedas vivir tranquilo. La idea de saber que algo es verdad es que puedas tener una vida estable espiritualmente y tranquila. Y en gran medida la filosofía te lleva, es como huracanes que te llevan de un lado a otro. Por eso depende de la preparación espiritual que tenga la persona. Pero yo, por ejemplo, leía mucha filosofía en mi adolescencia, apunté cosas, argumentos sobre la existencia de Dios, contra la existencia de Dios, pim, 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 y muchas cosas me condujeron al Islam, muchas cosas, pero yo lo veo en retrospectiva. Por ejemplo, ahora que, no sé si ves mi canal de YouTube, hago vídeos sobre el milagro del Corán, especialmente desde una perspectiva matemática, y pienso, me podía haber ahorrado tanta película, porque, quiero decir, hay mucha argumento por aquí, luego la respuesta de este, luego la respuesta de otro, luego la respuesta de otro, y casi siempre es hablando de cosas metafísicas, o sea, cosas que tampoco podemos medir, como si nuestro intelecto fuera, yo qué sé, un telescopio que puede llegar a todos los rincones del universo. La verdad es que no puede, bastante falible. Entonces, con pinzas. Harrak, señor Harrak, ¿por qué crees en los institutos se explican conceptos como biología desde una perspectiva atea? Todo lo que he explicado hoy es aplicable a las ciencias naturales, ¿vale? Las ciencias naturales en Occidente se ha desarrollado en un mundo que está reaccionando al cristianismo medieval. O sea, si te fijas en el cristianismo medieval, el mundo fue creado en 7 días terrestres. La evolución no es verdad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esa es una lectura literal de la Biblia. O sea, cuando empezamos a descubrir fósiles y a descubrir cosas que nos están indicando una creación evolutiva, ¿vale?, que no coincide con la Biblia, que para nosotros es la religión que conocemos y los dogmas de la Iglesia, automáticamente la ciencia se vuelve antirreligión, porque la religión está obstaculizando la ciencia. Eso tenemos que entenderlo. En nuestra historia europea, la religión fue un obstáculo a la ciencia. Entonces, si la ciencia quiere avanzar, tiene que escaparse de la religión. Entonces, ahora la ciencia es la explicación de los procesos naturales sin necesidad de un Dios, ¿vale? Está de nuevo, he hablado de romper lo que Dios no había roto, ¿vale? Que eso es parte de nuestra historia europea moderna. Esto es exactamente lo mismo. Entonces, tienes que entender como musulmán, cuando estudies biología en el instituto, que esa enseñanza, ese libro de texto, no viene de un vacío. Todo lo que he dicho sobre este tema de la autoayuda es perfectamente aplicable a las ciencias naturales y cómo se enseñan. A ti te van a enseñar unos datos sobre fósiles y tal, pero siempre está ese tono de, ¿ves cómo no hace falta ningún Dios? Pero tienes que entender que esta Europa moderna es una reacción, ¿vale?, a una forma de religión específica. Tú tan solo en tu mente, como persona crítica, tienes que decir, cojo los datos sobre fósiles y cosas, y yo entiendo perfectamente que esto es
parte de un taqdir, o de una planificación de un creador. Ya está, no entiendo vuestro debate cristiano o europeo, lo entiendo, pero yo no formo parte de él. Me lavo las manos de ese debate. No hay choque para mí. Este choque no es real, ¿vale? Es un choque que existe en tu sociedad. Sara El Har, ¿por qué hay tanto machismo en la sociedad musulmana? Bueno, no creo que... Bueno, sí, a lo mejor la respuesta que te voy a dar te sirve. Debo decirte que no hay machismo en la sociedad musulmana, hay machismo en la sociedad humana. Tú ahora me dirás, no, pero en Europa y eso no hay tanto. Bueno, mira lo que te voy a decir. Vamos a viajar 100 años atrás, ¿vale? Cuando no existía esta cultura global occidental, con este feminismo actual. Quiero decir, por ejemplo, mi abuela española, ¿vale? Por parte de madre, mi abuela española, por lo que me ha contado mi madre, ella también tenía que ir a pedir permiso de su marido para sacarse una cartilla en el banco, ¿vale? Eso no era Marruecos ni era Tánger, era España, ¿vale? Hace 50 años. Lo que te quiero decir es que el mundo en general es machista, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que Occidente ha generado una cultura feminista con sus puntos buenos y sus puntos no tan buenos. Lo mismo de siempre, ¿vale? Ni todo bueno ni todo malo. Y los países generalmente cristianos, por el hecho de ser cristianos, automáticamente absorben esto, ¿vale? Es decir, si tú te vas a África, por ejemplo, países que son de mayoría cristiana, ¿vale? El Congo, Zaire, bueno, o sea, el Congo, yo que sé, Sudáfrica, Namibia, Tanzania, estos países automáticamente absorben la cultura global occidental rápidamente. Los países cristianos suele ser así. Sin embargo, los países musulmanes, por una cuestión política obvia, se resisten, ¿vale? Entonces, no adoptan las cosas malas de Occidente, en muchos casos, como la obscenidad, el alcohol, pero hay cosas buenas que podrían adoptar que no las adoptan también. No sé si me estoy explicando. Es decir, el machismo que tú dices de la sociedad musulmana es el machismo de toda la humanidad, ¿vale? Regresa 60 años atrás y es todo el mundo. Este machismo es todo el mundo. ¿Qué es lo que ocurre? Que a medida que la cultura occidental abarca el planeta, ¿vale? Y cambia algunas cosas, incluyendo algunos elementos de este machismo, los países de mayoría musulmana se resisten a acoger esa cultura global. Con lo bueno que conlleva, porque mantienen valores tradicionales, la familia está más unida, respeto a los mayores, etcétera, pero también permanecen más en esas cosas no tan loables, como muchos elementos de machismo. Espero que esto te haya servido. O sea, mucha gente te dirá, ¿por qué justamente en los países musulmanes ves unos elementos de machismo que en los otros países ya se han dejado de tener? ¿Vale? Porque tienes que entender que esos otros elementos, feministas o como lo quieras llamar, han sido exportados por Occidente. Y eso crea un rechazo automático en muchos países musulmanes, pero no lo crea en los países cristianos, ¿vale? No es que la religión les esté haciendo a unos así y a otros asá. Es que en el mundo actual, que es un mundo postcolonial, ¿vale? Los países musulmanes van a rechazar todo lo que venga de Occidente. Y eso en algunas cosas les va a impedir avanzar, tengo que decirlo. En otras cosas está muy bien que permanezcamos hermetizados de la cultura global. Entonces, de nuevo, ni blanco ni negro. Lo siento si mis respuestas ni blanco ni negro pueden no gustaros, pero al final es la realidad. Yasir Chat. Creo que como musulmanes hemos fallado mucho a presentar el Islam como una alternativa espiritual y crecimiento personal, cuando el Islam es el mejor en eso. Definitivo. Quiero decir, ¿y por qué la gente te dice, yo es que he leído mucho sobre el Islam y no he notado cambios? Yo cuento mi experiencia siempre. Quiero decir, cuando yo fui a un centro islámico por primera vez, tenía 18 años, yo qué sé, 17, 16, no recuerdo bien, pero yo estaba conociendo el Islam. Me dieron un libro de fatwas de que los kufar, no te juntes con los kufar, no sé qué de los kufar, y si no reza hay que ejecutarle, unas cosas muy raras. Y esto en el centro islámico, quiero decir, nada, ni un libro que acabó en mis manos tenía nada que ver con espiritualidad, ni para atrás. Quiero decir, y yo entiendo que eso hay un vacío humano en el mundo actual, sí, pero el material islámico para llenarlo, ¿dónde está? ¿Me entiendes? O sea, mucha gente te dirá, oh, pero el Corán es al final, no necesitamos estos libros, es el Corán. Bueno, vale, pues dame traducciones decentes del Corán, o reflexiones como esta sobre espiritualidad, tampoco las hay, quiero decir, seamos honestos. En gran parte, ese nicho que han venido a llenar lo hemos dejado vacíos.
El Hagu. ¿Podrías hablar sobre distracciones estúpidas y profundizar en el tema gratificación instantánea? Bueno, no creo que en una sección de preguntas pueda hacer mucho, pero yo siempre doy unos mismos consejos. Pienso que puedes encontrar en YouTube vídeos míos sobre el tema. Hay un directo que hice en Facebook hace, yo que sé, a lo mejor 3 años, que se llama algo así como cualidades que nos impiden avanzar, ¿vale? Es un directo de Facebook y trato un poco el tema de esto. Pero en términos generales, mis consejos, ¿quieres 3 o 4 consejos? Que si los ejecutas, no te dará un subidón, pero hará cambios potentes en tu vida en un plazo razonable. Establece tus 5 oraciones, especialmente la primera, que es la que te levantas cuando la gente aún duerme. Haz esto y ya has ganado lo que la mayoría de la gente no ha ganado. Tu teléfono móvil, quita las notificaciones. Ves a ajustes, notificaciones, apagar. Que no te esté el móvil avisando de tonterías. Las redes sociales, ponte 20 minutos al día para usarlas. A las 8 de la tarde me conecto, miro el Insta, pim, y lo cierro sesión y hasta mañana nada. Es decir, las cosas que tú sabes que te distraen la cabeza, ¿vale? Y en esto sí que los libros de autoayuda hacen mucho hincapié, y es lógico, ¿vale? Las cosas que sabes que te distraen y que no te hacen avanzar, no digo elimínalas, pero redúcelas, ¿vale? Y hay distracciones que son buenas, ¿vale? Pasar tiempo de calidad con los humanos de calidad que tienes a tu alrededor. Dedicar un tiempecito a ver este tipo de vídeos y cultivarte un poco en el DIN. No es tan difícil, ¿vale? Al final no es tan... voy a hacer algo súper espiritual y voy a estar flotando en una nube. No. Pero estas cosas que vienen a darte un subidón, ¿vale? Lee en Google, por ejemplo, efectos detrimentales de las redes sociales. Léelo. ¿Por qué? ¿Por qué estamos hablando de la gratificación instantánea? Comer entre comidas, picar entre comidas, es una forma de gratificación instantánea. Entonces, esto de practicar ayuno los lunes, o los jueves, o los lunes y jueves, como tú te veas capaz, son cosas buenas. Eso es espiritualidad de verdad. Drama Captions. ¿Qué opinas de la ley de atracción? Esto es lo mismo que ¿qué opinas de la espiritualidad? Es como muy ambiguo, ¿me entiendes? Ley de atracción, ¿qué significa? Que si tratas bien a la gente, te tratarán bien. Eso es correcto, generalmente, ¿no? Si te refieres a que si yo pienso en algo mágica o sobrenaturalmente empezará a venir, te diré que eso es cuestionable. Ya está. Por eso digo, depende de quién lo defina. Pero si por ley de atracción te refieres a lo que yo hago, lo que yo siembro, es más o menos lo que recojo, eso es más o menos, es correcto. Fanderahom, ¿el Islam tiene su propia filosofía? ¿A qué nos referimos por filosofía? De nuevo, ¿a qué nos referimos por filosofía? ¿Tu filosofía te refieres a la visión del mundo? Sí, el Islam tiene una filosofía de Tawhid, es decir, tiene una visión del mundo basada en la unicidad de todo lo que existe. O sea, todo es coherente. Todo procede de un mismo origen, que es Dios. Si a eso lo quieres llamar la filosofía del Islam. Así que, de nuevo, ¿a qué te refieres por filosofía? Si te refieres a eso, a visión del mundo, sí, claro, el Islam tiene su visión del mundo, que desde nuestra perspectiva es la natural. O sea, es la que estaría ya, es la que la naturaleza te está gritando todo el rato. Nadia, ¿y la ansiedad también sería por caso de una baja fe? ¿O podría ser también por otras causas? Bueno, la ansiedad es simplemente un estado de miedo nivel patológico, podrías decir así. Entonces puede ser por muchas cosas, no solo una baja fe. Es decir, puede ser realmente que sales de fiesta, que haces el tonto con tu vida y te sientes vacío. Pero puede ser otras cosas. Puede ser, por ejemplo, que sufriste malos tratos de niño, entonces tu cuerpo ha aprendido a estar en un estado de alerta constante. ¿Entiendes? Por eso es importante identificar la causa con un profesional para ver cómo tratarla. Es posible que, por ejemplo, hay personas que han migrado muchas veces y están en un estado de incertidumbre total que les causa ansiedad. Es decir, la ansiedad es como, por poner un ejemplo malo, es como, yo qué sé, como una úlcera, yo qué sé. Puede ser provocada por 1000 cosas distintas, porque comes mal, o porque es genético, o porque has bebido lejía. Quiero decir,
Hay que identificar la causa para poderlo tratar. Suhaila dice, ¿por qué Dios nos creó? En el Corán Dios da respuesta a eso. Sí, hay dos posibles respuestas. O sea, hay dos perspectivas, ¿vale? Una perspectiva es, ¿qué le aporta a Dios, entre comillas, crearnos, ¿no? La perspectiva del Corán, naturalmente, es, a él no le aporta nada. O sea, quiere decir, a él ni le aumenta ni le decrece. Entonces, la pregunta que haremos es, vale, ¿qué se espera de nosotros? O sea, en otras palabras, si tú lo que quieres decir es, él, o sea, desde la perspectiva de Dios, él no podía estar sin habernos creado, o sea, no podía haber dejado las cosas sin habernos creado, eso está fuera de nuestro ámbito, o sea, está fuera de lo que yo puedo saber y de hecho está fuera de lo que me toca saber, ¿me entiendes? A mí lo que me toca saber es qué espera Dios de mí, que creo que tu pregunta va por ese aspecto o por esa dirección. ¿Qué espera Dios de mí? Es decir, ¿para qué me ha creado? ¿No? ¿Para qué me ha creado Dios? El Corán tiene esta afirmación de وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. No he creado a los seres que no podéis ver, ni a los seres humanos, إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. La traducción suele ponerte sino para que me adoren. Pero eso suena raro. Hasta suena ególatra. Como que Dios ha dicho, os creo para que os postréis ante mí. Quiere decir, suena raro, ¿vale? El ubudiyya en la lengua árabe, lo que significa. El ibada es el ritual, eso está claro. Luego el ubudiyya, que las dos palabras entran en la frase illa liya'budun. El ubudiyya es que tú cumplas con alguien, ¿vale? Es decir, yo te he creado con unas capacidades morales, esencialmente, y una libertad de escoger, y espero a ti que cumplas correctamente conmigo, ¿vale? Es decir, que tomes las elecciones correctas. Claro, obviamente, ¿cuáles son esas elecciones correctas? ¿Vale? Y para eso está la guía de Dios. Pero generalmente el resumen esencial es la gratitud de cara a Dios, la apreciación y el buen trato a la creación, justamente después. Si coges los pasajes donde Dios te da la jerarquía moral, te dice lo que suelen traducir como que adores a Dios y no asocies a nadie. Es decir, que cumplas con Dios y no crees en tu mente otros poderes falsos, fantasiosamente, ¿vale? Eso es esencialmente lo que significa, que reconozcas al origen de todo esto y no te montes paranoias. Y luego automáticamente que cumplas con tus padres y que en lo que se refiere al pobre y al viajante y al huérfano, que cumplas con ellos. Es decir, hay una jerarquía moral, tienes unas responsabilidades hacia Dios y hacia la creación. Eso es liya'budun, ¿vale? Que cumplas con esta expectativa que Dios tiene de ti. Esa es lo que a ti te corresponde saber. Y eso es lo que, de nuevo, habrá libros que no te van a enseñar eso. No te van a decir tu creador espera de ti A, B, C, D. Te dirán que ayudes al pobre, te dirán que ayudes al prójimo, que no tengas resentimiento contra tus padres, pero insisto en que no acabas de saber por qué lo haces. ¿Cuál es la imagen completa? Pero que es mejor eso que nada, también lo digo. Vale, ¿hasta qué punto uno debe confiar? Sami03, ¿hasta qué punto uno debe confiar en sí mismo? Si te fijas... Si te fijas... La confianza en uno mismo es un concepto que el Corán no menciona así tal cual, como nos lo mencionan en estos libros. Curioso, ¿no? Es algo que me llama la atención. El Corán hace hincapié en tawakkul, el apoyo en Dios, o la confianza en Dios. Y en muchas ocasiones me he preguntado, ¿por qué esta diferencia de vocabulario o de terminología? Lógicamente, o sea, el Corán básicamente lo que te estaría diciendo es lo siguiente. Haz las cosas de la mejor manera que puedas. Pero la realidad, ¿vale? Porque el Corán busca decirte la realidad, no busca gratificarte o darte un subidón de autoestima. La realidad es que eres dependiente de tu creador. Así que cuando vayas a hacer lo correcto, confía en él, porque estás cumpliendo con él. Ya está, no hace este discurso de tú puedes con todo, tú lo vas a conseguir todo, tú, o sea, no, porque no es real al final. Quiero decir, al final el oxígeno que respiras es dependiente de tu creador. Las capacidades que tienes te las ha dado él, eres dependiente, ¿vale? Haz uso de estas facultades. Pero en ese uso estás siendo responsable ante Dios. Entonces, tú confías, tú haces las acciones y confía, deja los resultados en manos de Dios. Eso es tawakkul. No tienes esta obsesión de que yo soy el que podrá. ¿Me entiendes? No está el tono de hacerlo todo girar en torno a ti. Lo cual me temo que es una de esas consecuencias de esa
gratificación ególatra tan propia del mundo moderno. Que, de nuevo, luego tienes la religión peligrosa por otro lado, ¿vale? ¿Cuál es esa religión peligrosa por otro lado? La que te aplasta, la que te dice tú no vales para nada, ¿vale? El Islam también rechaza ese extremo. De hecho, podríamos decir que Dios habla en dos registros en el Corán, ¿vale? Uno de los registros es que Dios os ha creado de un líquido despreciado, de un líquido sucio, min ma'in mahin, antum ashaddu khalqan am as-sama', ¿acaso sois más difíciles de crear vosotros o todo este universo? Es decir, hay una serie de versículos que buscan ponerte en tu sitio. Pero luego hay otra serie de versículos que nos dicen وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, hemos dado al descendiente de Adán, es decir, al ser humano, honor. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ, hemos creado al ser humano en la mejor de las, no sé, constituciones o equilibrios, como lo quieras decir. Es decir, por eso la postura en Islam siempre es un equilibrio. O sea, como ser humano soy digno y noble, soy parte de una nobleza en la jerarquía. Pero no tengo que olvidarme que cuando miro al cielo hay estrellas que solo un atisbo de su calor me podrían quemar. Es decir, mis capacidades son algo que debo valorar, ¿vale? Ahí entraría tu valor, el valorarte a ti mismo, no solo el confiar a ti mismo, pero también saber que estoy sujeto a millones de factores, que están en manos de Dios. O sea, ahí entra el tawakkul. Por eso digo, la visión del Islam no siempre se correlaciona con estos conceptos. Supongo que tendré que ir cortando, ¿eh? Ans Dunia, ¿nos recomiendas algún que otro libro islámico que te haya gustado mucho? Bueno, claro, en castellano, si no me equivoco, vi que está traducido este libro. Hay un libro clásico islámico que se llama Matharatul Qulub, que es algo así como el limpiador de los corazones. Y este libro fue traducido con un comentario al inglés por Hamza Yusuf y he visto que lo han retraducido al castellano. Creo que la editorial se llama Sándala. Y es un libro que se centra, como los típicos libros clásicos de espiritualidad islámica, en identificar las cosas que te hacen crecer espiritualmente y las que te hacen decrecer. Y en cuanto a las que te hacen decrecer, bueno, que se centra en estas, el cómo ir mitigándolas o lidiándolas a través de ejercicio, de disciplina. Un libro de espiritualidad islámica clásica de toda la vida. Tendré que ir zanjando, hermanas y hermanos. Oh, man. Tengo a una hermana aquí que ha puesto, Yane Mercado. La mayoría de personas que he visto con mucha espiritualidad son de una rama del Islam. De este grupo de personas he oído hablar mal, pero lo que he conocido para mí no es malo. ¿Tu opinión? Me tendrías que decir de qué rama se trata. Si me estás hablando, que antes he visto que alguien lo hablaba, alguien decía, sufismo no es del Islam. Si me estás hablando de sufis, de nuevo, esto es como cuando decís, ¿qué dice el Islam de la ley de atracción? ¿Qué dice el Islam de la espiritualidad? ¿Qué dice el Islam? Depende, ¿vale? Los sufis, bueno o malo, depende. Es decir, los sufis originalmente, 2 generaciones después del profeta, alayhi salam, o 3, era la gente que pasaba más tiempo adorando a Dios y centrándose en purgar esas malas cualidades. Eso eran los sufis, ¿vale? Se les empezó a llamar así porque vestían con una manera simple, ¿vale? Generalmente usaban algodón se dice suf en árabe, sufis, ya está. Pero ahora te vas a encontrar a gente haciendo cosas muy raras que se hacen llamar sufis. Por eso digo, si te estás refiriendo a sufis, depende, ¿vale? Hay sufis de verdad, es decir, gente de espiritualidad y ejercicio espiritual, que al final son musulmanes espirituales, eso es lo que son. Los puedes llamar sufis, los puedes llamar espirituales, las palabras dan igual, ¿vale? Al final lo que importa es el concepto. Y luego hay gente pues que hace cosas raras. Por eso digo, depende de qué estemos hablando. Creo que respondió a esta pregunta 700 veces. Vale. Pues creo que más o menos ya estamos. Fátima dice, ¿podrías recomendarme libros de autoayuda para entender tus emociones? No te sé Mira que he leído libros de autoayuda de estos, ¿eh? Un poco críticamente, en plan, voy a ver qué se dice, qué se cuece. No te sé decir uno específicamente. Bueno, sí. Inteligencia emocional de Daniel Goleman.
Yo creo que es un buen libro para entender lo que sientes y por qué lo sientes. Y de hecho, cuando leo estos libros, mi mente piensa en muchos versículos del Corán que se podrían ir insertando. O sea, estaría guay hacer ese ejercicio, generar un material desde una perspectiva islámica, porque realmente el entender lo que sientes, dominar lo que sientes, que esa es la parte que todo eso es una habilidad. La habilidad del tazkiya al final es quitar lo malo y hacer crecer lo bueno. Entonces, si te estás refiriendo a un libro escrito desde una perspectiva islámica, este que he mencionado, de Madharatul Qulub, es una buena cosa, porque trata muchos temas, trata la ira, el enfado, el rencor. Es un buen libro. Y si lees árabe, a ver, un libro de espiritualidad clásica, hay un montonazo, por cierto. Está... eh, en árabe tienes Abul Harith al-Muhasibi, que es uno de los primeros autores de espiritualidad islámica. Abdul Qadir al-Jilani tiene libros guapos. Ibn Qayyim al-Jawziyah tiene libros guapos. Luego en la era moderna, Muhammad al-Ghazali, el de Egipto, ha escrito este libro llamado Renueva tu vida o algo así, que está traducido al castellano por el Centro Cultural Islámico Catalán de Barcelona. Luego está el famoso Nada te turbe de Aidul Qarni. Hay librillos por ahí. Falta mucho material en castellano, indudablemente, pero hay cosillas, van habiendo cosillas. E insisto, puedes leer libros escritos por no musulmanes, pero con la mente crítica, solo eso. Bueno, barakallahu fikum, hermanas y hermanos, os voy a dejar... Vale. Vale, os dejo ya, inshallah, que podáis descansar. Este vídeo, si Dios quiere, lo subiré a YouTube mañana. Y la semana que viene nos vemos con otro directo. Os animo a todos a que vayáis a www.adamacademia.com, es la academia donde enseño Corán y también hacemos un programa anual de estudios islámicos. Barakallahu fikum, espero que hayáis sacado provecho, que compartáis esto. Mirad mi canal de YouTube porque hay material, yo creo que interesante, sobre el milagro del Corán, sobre esto, sobre muchos temas. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.